Durante décadas vivieron en la misma comunidad, conocían cada rostro de su vecindario, cada historia de amor que florecía en Phoenix. Nunca imaginaron que el hombre que saludaba cortésmente en el trabajo, que conocía los horarios de Alice con precisión inquietante, ocultaba una obsesión que se convertiría en la pesadilla más atroz que una familia podría experimentar. Lo que el desierto de Chihuahua revelaría después de 13 años de silencio, cambiaría para siempre todo lo que creían saber sobre el amor, la confianza y la maldad que puede gestarse en la mente de quien no acepta un no como respuesta. En marzo de 1994, una pareja desapareció en el extenso desierto mexicano durante un viaje que prometía ser especial. Ella se encontraba en estado de gestación. Él contaba con 54 años. Se esfumaron sin dejar la más mínima pista. Las fuerzas del orden dedicaron meses a la búsqueda infructuosa, pero no hallaron nada. El expediente fue relegado al olvido. 13 años más tarde, un grupo de excursionistas realizó un descubrimiento espeluznante en plena soledad. Un esqueleto humano, atado con cables a un cactus colosal y espinoso. Cerca de él, yaciendo en la arena abrasadora, una blusa rosa manchada de sangre. ¿Qué le sucedió a aquella pareja en 1994? ¿Por qué se desvanecieron? ¿Quién infligió semejante tormento a una persona inocente? ¿Y por qué la verdad tardó tanto en ser desvelada? El desierto ocultó aquel tenebroso secreto durante años. Sin embargo, cuando la verdad finalmente emergió, resultó ser más cruel y devastadora de lo que nadie hubiese podido concebir. Esta es la crónica verídica de un crimen que desafió a todos los intentos de resolución y que transformó para siempre la vida de una familia. Asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte casos similares y, por favor, indícame en los comentarios desde donde sigues este contenido. En marzo de 1994, el desierto de Chihuahua guardaba sus misterios bajo un sol inclemente que convertía la arena en un auténtico horno. Ethan Morrison, de 54 años, sostenía con firmeza la mano de Alice Patterson, de 46 años, mientras avanzaban por el sendero polvoriento hacia su vehículo. La pareja había decidido emprender un periplo singular para celebrar el embarazo de Alice. A sus 46 años, Alice estaba a punto de cumplir el anhelo de ser madre. El viaje había comenzado como una celebración íntima. Ethan, un ingeniero jubilado de Phoenix, había diseñado meticulosamente la ruta a través del desierto mexicano. Alice, dedicada a la enseñanza artística, irradiaba felicidad con la noticia de su embarazo, fruto de años de intentos y tratamientos médicos. Habían partido de Tucson en la mañana del 15 de marzo, con destino a un pequeño poblado donde planeaban pasar 3 días alojados en un hotel rústico. El último contacto con el mundo exterior se produjo a las 2:30 de la tarde, cuando Ethan llamó a su hermano en Phoenix para informarle que se encontraban bien y disfrutando del deslumbrante paisaje. La comunicación se interrumpió de forma abrupta, y al intentar devolver la llamada, el teléfono ya no tenía señal. Nadie presagiaba que esa sería la última vez que alguien escucharía sus voces. 3 días después, al no regresar como estaba previsto, la familia inició una búsqueda desesperada. Se notificó a las autoridades mexicanas, pero la inmensidad del desierto de Chihuahua hacía que cualquier investigación resultara extraordinariamente compleja. Helicópteros sobrevolaron miles de kilómetros cuadrados. Grupos de voluntarios exploraron senderos conocidos y se emplearon perros rastreadores sin éxito alguno. El automóvil de la pareja fue localizado una semana después, abandonado en una carretera secundaria a unos 200 kilómetros de donde habían sido vistos por última vez. El vehículo estaba intacto, con las llaves puestas en el contacto y las pertenencias personales en su interior. No se apreciaban signos de lucha o violencia, pero tampoco había indicios de la dirección que Ethan y Alice podrían haber tomado a pie en medio de aquella árida extensión. Las pesquisas se prolongaron durante meses, pero la intensidad de la búsqueda fue disminuyendo gradualmente. El caso fue archivado como una desaparición sin resolver, dejando a 2 familias destrozadas y a una comunidad entera sumida en la conmoción. El desierto había engullido a la pareja sin dejar rastro, y con el paso de los años, la tragedia se había transformado en un mero recuerdo doloroso atesorado en la memoria de quienes los amaban.
El tiempo en el desierto de Chihuahua transcurre de una manera distinta al resto del mundo. Mientras las ciudades evolucionan y se transforman, las dunas permanecen inmutables, guardando secretos bajo capas de arena que el viento desplaza. Durante 13 largos años, la historia de Eason y Alice Morrison se convirtió en una leyenda local, la pareja que simplemente se desvaneció sin dejar rastro. En Phoenix, Marcus Morrison, el hermano de Eason, nunca renunció por completo a la esperanza. A sus 58 años, mantenía una oficina improvisada en su domicilio, repleta de mapas, fotografías y expedientes policiales. Marcus se había retirado anticipadamente de su labor como contable para dedicarse de lleno a la búsqueda de su hermano y su cuñada. Su esposa, Sarah, observaba con creciente preocupación cómo la obsesión consumía a su marido. Marcus había contratado a 3 detectives privados a lo largo de los años, cada uno prometiendo resultados que jamás se materializaron. Él mismo organizaba expediciones anuales al desierto, siempre en la misma época de la desaparición, como si el aniversario pudiera desvelar algún secreto oculto. Grupos de voluntarios, cada vez más reducidos, lo acompañaban en esas travesías que parecían más peregrinaciones de un hombre desesperado. Las autoridades mexicanas, inicialmente colaborativas, empezaron a tratar a Marcus con una paciencia educada pero distante. El caso había sido cerrado oficialmente en 1997, 3 años después de la desaparición. No había nuevas pistas, testigos o evidencias. El desierto había mantenido su absoluto silencio y las autoridades se enfrentaban a crímenes más recientes y con posibilidades de ser resueltos. Durante ese lapso, la vida siguió su curso para todos, a excepción de Marcus. Se convirtió en una figura conocida en las comisarías de policía a ambos lados de la frontera, portando siempre la misma carpeta de cuero desgastado que contenía fotografías descoloridas de Eason y Alice. Su determinación era admirable, pero también comenzaba a inquietar a quienes lo conocían. El desierto, sin embargo, custodiaba sus secretos con paciencia infinita. Bajo el sol abrasador y las noches gélidas, algo aguardaba el momento propicio para ser descubierto. La naturaleza tiene su propia forma de revelar la verdad, y a veces, ésta se manifiesta cuando menos se espera, a través de las personas más insospechadas. La mañana del 23 de octubre de 2007 amaneció clara y seca en el desierto de Chihuahua. Un grupo de turistas alemanes, guiados por el experimentado Carlos Mendoza, había decidido explorar una región más remota del desierto, alejada de los senderos convencionales. El grupo buscaba fotografías únicas de la flora desértica, especialmente de los impresionantes cactus que caracterizan el paisaje. Entre los turistas se encontraba Klaus Weber, un fotógrafo profesional de 35 años especializado en paisajes áridos. Se había alejado unos 500 metros del grupo principal, siguiendo la recomendación de Mendoza sobre un valle oculto donde crecían cactus centenarios de formas particularmente dramáticas. El sol se encontraba en la posición perfecta para las fotografías que planeaba para su próxima exposición. Al rodear un afloramiento rocoso, Klaus se topó con una escena que marcaría su vida para siempre. En el centro de un pequeño valle, un cactus saguaro de aproximadamente 4 metros de altura presentaba una forma grotesca y perturbadora. Entre sus espinas, envueltos por cables que habían resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima, se encontraban los restos mortales de un ser humano. El esqueleto estaba sujeto al cactus de una manera que sugería una muerte lenta y agonizante. Los cables, parcialmente corroídos pero aún visibles, indicaban que la víctima había sido deliberadamente atada a la planta espinosa. La posición de los huesos sugería que la persona había intentado liberarse desesperadamente, pero las espinas y las ataduras habían convertido cualquier movimiento en una tortura adicional. A unos 2 metros del cactus, parcialmente sepultada en la arena, Klaus divisó un trozo de tela rosa. Al acercarse con cautela, descubrió una blusa sin mangas, rosa y ajustada, con escote, completamente sucia y con manchas oscuras que claramente eran sangre. La prenda se encontraba sorprendentemente bien conservada, considerando que había permanecido expuesta al desierto durante años. Klaus, en estado de shock, gritó al guía Mendoza, quien llegó corriendo acompañado del resto del grupo. La escena era tan perturbadora que 2 de las turistas se sintieron indispuestas de inmediato.
Mendoza, a pesar de su experiencia en el desierto, jamás había presenciado algo tan macabro. Contactó de inmediato a las autoridades mexicanas por radio, sabiendo que estaban ante un crimen atroz. El descubrimiento marcaría el inicio de una investigación que finalmente proporcionaría respuestas a un misterio que había atormentado a dos familias durante más de una década. La noticia del espantoso descubrimiento en el desierto de Chihuahua se propagó rápidamente a través de los medios de comunicación de ambos lados de la frontera. El inspector Eduardo Ruiz, de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, fue designado para liderar la investigación. A sus 42 años, Ruiz era conocido por su meticulosidad y su experiencia en casos complejos. Sin embargo, incluso él se sintió profundamente afectado por la escena del crimen. La primera tarea consistió en establecer un perímetro de seguridad alrededor del lugar y documentar minuciosamente todos los elementos de la escena. El fotógrafo forense Miguel Santos capturó cientos de imágenes, cada una revelando nuevos y horribles detalles sobre lo ocurrido en aquel paraje desolado. Los cables empleados para atar a la víctima eran de un tipo específico, cable de acero recubierto de plástico, comúnmente utilizado en aplicaciones agrícolas. El médico forense, Dr. Flores, llegó al lugar al final de la tarde, acompañado de su equipo especializado. La extracción de los restos mortales fue un proceso delicado y perturbador. Las espinas del cactus habían perforado los huesos en varios puntos y algunos fragmentos óseos permanecían incrustados en las espinas, incluso después de la completa descomposición de los tejidos blandos. La blusa rosa fue recogida cuidadosamente y enviada para análisis forense. Las manchas de sangre, a pesar del tiempo transcurrido, aún podrían aportar información valiosa. La tela presentaba desgarros que sugerían violencia sexual, confirmando los peores temores de los investigadores sobre lo que la víctima había sufrido antes de ser atada al cactus. Durante las primeras jornadas de la investigación, la identidad de la persona fallecida era completamente desconocida. En el sitio no se hallaron documentos ni pertenencias personales, y el avanzado estado de descomposición imposibilitaba cualquier reconocimiento visual. Fue en ese momento cuando el inspector Ruiz optó por examinar los registros de personas desaparecidas de los últimos 15 años, lo que arrojó la primera pista significativa. El expediente de Eisen y Alice Morrison, quienes se habían extraviado en 1994, capturó de inmediato la atención de Ruiz. La fecha en que se reportó su ausencia, el área aproximada de su última ubicación y, de manera crucial, la descripción de una blusa de color rosa que, según los informes familiares, Alice llevaba puesta el día de su desaparición, conformaron un vínculo escalofriante. Marcus Morrison fue contactado por las autoridades mexicanas y, sin demora, se trasladó a Chihuahua. Al observar la prenda rosa, se derrumbó entre lágrimas. Era, sin duda alguna, la vestimenta que Alice había adquirido expresamente para ese viaje, una blusa que ella consideraba especial para conmemorar su embarazo. Con la identificación preliminar de Alice Morrison como la víctima, la investigación dio un giro radical. El inspector Ruiz solicitó la totalidad de los expedientes relacionados con el caso original de 1994, incluyendo las declaraciones de familiares, amigos y conocidos de la pareja. Fue durante el exhaustivo análisis de esta documentación que un nombre empezó a destacar de manera alarmante: Raymond Torres. Raymond Torres, quien contaba con 52 años en 1994, había mantenido una relación sentimental con Alice durante casi 2 años, entre 1991 y 1993. La ruptura había sido sumamente dolorosa, ya que Alice decidió terminar la relación para casarse con Ethan Morrison. En el curso de las pesquisas iniciales, Torres fue interrogado brevemente, pero su relato se consideró coherente y poseía una coartada para el periodo en que ocurrieron las desapariciones. Sin embargo, una cuidadosa relectura de las entrevistas reveló detalles que habían pasado inadvertidos en aquel momento. Varias amigas de Alice habían manifestado que Torres se había tornado obsesivo tras el fin de la relación. La seguía de manera constante, se presentaba en su lugar de trabajo sin invitación y realizaba llamadas telefónicas insistentes durante la madrugada. Sara Martínez, la mejor amiga de Alice, había declarado en 1994 que Torres había amenazado a Alice en múltiples ocasiones, asegurando que ella jamás sería feliz con otro hombre.
Había demostrado un conocimiento detallado de los planes de Alice y Ethan, incluido el viaje al desierto de Chihuahua. En su momento, estos relatos fueron interpretados como meros celos de exnovio, pero ahora adquirían una connotación ominosa. La investigación sobre Raymond Torres sacó a la luz un historial perturbador. Contaba con 2 sentencias por violencia doméstica contra exparejas, impuestas en 1989 y 1992. Trabajaba como mecánico en un taller especializado en vehículos todoterreno y poseía un conocimiento extenso sobre la navegación en el desierto. Más relevante aún, era propietario de un vehículo 4x4 modificado, idóneo para transitar por terrenos difíciles. El inspector Ruiz ordenó una investigación exhaustiva sobre el paradero de Torres. Para sorpresa del equipo, se descubrió que se había mudado a México tan solo 2 meses después de la desaparición de Alice y Ethan. Había adquirido una propiedad remota en el estado de Sonora, a unos 300 kilómetros del sitio donde se encontró el cuerpo. Dicha propiedad fue vendida en 2003 y Torres desapareció sin dejar rastro. Vecinos de la época lo recordaban como un individuo solitario y de carácter hostil, que mantenía la propiedad cercada y rara vez se relacionaba con la comunidad local. Algunos relataron haber escuchado gritos esporádicos provenientes de la propiedad, pero nunca investigaron por temor. La búsqueda de Raymond Torres se intensificó al revelarse que no solo había desaparecido, sino que había adoptado una nueva identidad. A través de una red de contactos en el ámbito clandestino mexicano, Torres obtuvo documentos falsos y se convirtió en Ricardo Vega, un ganadero que se dedicaba a la cría de ganado en la región de Sinaloa. El inspector Ruiz, en colaboración con las autoridades estadounidenses, logró rastrear a Torres mediante registros bancarios y transacciones inmobiliarias. La operación de búsqueda fue meticulosamente planificada, dado el historial de violencia de Torres y la probabilidad de que estuviera armado. Un equipo especializado de la Policía Federal Mexicana fue desplegado para la intervención. El 15 de diciembre de 2007, las autoridades acordonaron el rancho aislado donde Torres residía bajo la identidad de Ricardo Vega. La propiedad estaba ubicada en una zona montañosa, accesible únicamente a través de un estrecho camino de tierra. Torres había elegido deliberadamente un lugar que le ofrecía ventajas defensivas y rutas de escape. Durante el operativo, Torres intentó huir a pie por las montañas, pero fue capturado tras una persecución de varias horas. A sus 65 años, aún conservaba una notable fortaleza física, aunque décadas de alcoholismo y aislamiento habían hecho mella en su salud. Al ser finalmente esposado, Torres mantuvo un silencio absoluto, negándose a responder cualquier pregunta. El registro en la propiedad de Torres arrojó evidencias alarmantes. En un cobertizo situado en la parte trasera del rancho, los investigadores encontraron una colección macabra de fotografías de Alice, tomadas en secreto durante los meses previos a su desaparición. Las imágenes mostraban a Alice en diversas situaciones cotidianas, saliendo de su casa, en su trabajo, realizando compras, todas capturadas sin su conocimiento. Aún más impactante fue el hallazgo de un diario detallado en el que Torres había documentado obsesivamente todos los movimientos de Alice y Ethan. Había mapeado sus rutinas, registrado sus conversaciones telefónicas que aparentemente interceptaba y planificado minuciosamente el secuestro. El diario revelaba una mente profundamente perturbada, consumida por los celos y el deseo de venganza. Entre las pertenencias de Torres, los investigadores encontraron el mismo tipo de cable de acero utilizado para atar a Alice al cactus. También había herramientas que podrían haber sido empleadas para cavar una tumba, sugiriendo que Ethan había sido asesinado y enterrado en un lugar aún por descubrir. Después de 3 días de interrogatorio intensivo, Raymond Torres finalmente rompió su silencio. Quizás fue la presión psicológica, quizás la inexorabilidad de la situación, pero comenzó a hablar de manera compulsiva, como si décadas de sigilo necesitaran liberarse de golpe. Su confesión desveló detalles espeluznantes sobre los últimos días de Alice y Ethan Morrison. Torres admitió haber seguido a la pareja desde Phoenix, manteniendo siempre una distancia prudencial. Conocía la ruta planeada porque había accedido a la computadora de Alice en su trabajo semanas antes del viaje. Utilizando su conocimiento sobre vehículos y navegación en el desierto, había preparado una emboscada en la carretera secundaria donde posteriormente se encontró el coche.
La emboscada se ejecutó con precisión militar. Torres simuló un problema mecánico en su propio vehículo, obligando a Eisen a detenerse para ofrecer ayuda. Al descender del coche, Torres lo atacó con un bate de béisbol, dejándolo inconsciente de inmediato. Alice, embarazada y vulnerable, fue fácilmente sometida y amordazada. Torres trasladó a sus víctimas a un lugar apartado, a unos 50 kilómetros de la carretera, donde había preparado previamente un campamento improvisado. Eisen fue ejecutado de un disparo en la cabeza el primer día, pero Alice fue mantenida con vida durante casi una semana. Torres había planeado una venganza elaborada y sádica para la mujer que, a sus ojos, había traicionado su amor. Durante los siguientes 7 días, Torres sometió a Alice a torturas físicas y psicológicas indescriptibles. La obligó a redactar una carta pidiendo perdón por haberlo abandonado, la cual él conservó como trofeo. Cada día incrementaba la intensidad de los abusos, alimentando su enfermiza necesidad de control y retribución. La confesión de Torres reveló que Alice había intentado escapar en la quinta noche, logrando liberarse parcialmente de sus ataduras. Había corrido desesperadamente por el desierto, pero Torres la recapturó tras unas horas. Fue entonces cuando decidió implementar la fase final de su venganza, atarla al cactus, donde perecería lentamente por deshidratación y heridas. Torres describió con detalles escalofriantes cómo había elegido específicamente ese cactus, ubicado en un valle recóndito donde los lamentos de Alice no serían escuchados. La ató de tal manera que cualquier movimiento le causara lesiones adicionales, garantizando que su muerte fuera lo más agonizante posible. Antes de abandonarla, desgarró su blusa en un último acto de humillación. El juicio de Raymond Torres dio inicio en marzo de 2008, 9 meses después de su detención. El caso había generado una intensa atención mediática a ambos lados de la frontera, y la opinión pública se inclinaba claramente en contra del acusado. La Fiscalía, bajo la dirección del Procurador Federal Miguel Sandoval, había construido un caso robusto basado en la confesión de Torres, evidencias materiales y testimonios. La defensa de Torres, a cargo del defensor público Carlos Herrera, intentó alegar demencia temporal. Herrera argumentó que décadas de alcoholismo y aislamiento habían mermado la capacidad mental de su cliente, haciéndolo incapaz de comprender la naturaleza de sus acciones. Se convocó a peritos psiquiátricos para evaluar el estado mental de Torres. La doctora Patricia Morales, psiquiatra forense, testificó que Torres presentaba indicios de trastorno de personalidad antisocial y obsesivo-compulsivo, pero que era plenamente capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Su detallada confesión y la meticulosa planificación del crimen evidenciaban premeditación y plena conciencia de sus actos. Marcus Morrison asistió a todas las audiencias del juicio, ocupando un asiento en primera fila junto a la fiscalía. Su presencia constante y discreta no solo encarnaba su anhelo de justicia, sino también el profundo pesar de una familia que había aguardado 14 años por respuestas. Su esposa, Sara, lo acompañaba fielmente, brindándole el soporte indispensable en los momentos más arduos. El clímax dramático del proceso judicial se alcanzó cuando Torres fue interpelado respecto al paradero de Ethan Morrison. En un principio, rehusó divulgar la ubicación del cadáver, mas ante la contundente presión de la fiscalía, acabó confesando haber sepultado a Eisen en un barranco situado a unos 10 kilómetros del sitio donde se encontró a Alice. De inmediato, se movilizó un equipo de búsqueda hacia el paraje señalado por Torres. Tras 2 jornadas de laboriosa excavación, se hallaron los restos mortales de Eisen en una fosa poco profunda, lo que corroboró la versión de Torres. El cráneo exhibía una fractura afín al golpe de bate descrito en su confesión. El 15 de julio de 2008, luego de apenas 4 horas de deliberación, el jurado declaró a Raymond Torres culpable de 2 cargos de homicidio calificado, así como de secuestro agravado, tortura y violación. El juez Roberto Fuentes le impuso la pena de cadena perpetua sin opción a libertad condicional, la sanción máxima contemplada por la legislación mexicana. La condena de Raymond Torres aportó un sentimiento de justicia, aunque no necesariamente de alivio, para aquellos tocados por la tragedia. Marcus Morrison, quien había dedicado 14 años de su existencia a la búsqueda infatigable de la verdad, se encontró inmerso en una paradoja. Había logrado su más anhelado objetivo, pero descubrió que la realidad era infinitamente más aterradora que cualquier incertidumbre.
En los meses subsecuentes al juicio, Marcus atravesó una severa depresión. El conocimiento detallado de las tribulaciones sufridas por Alice y Ethan resultó devastador. Comenzó a padecer constantes pesadillas, reviviendo los instantes finales de la vida de su hermano y cuñada. Sarah, su esposa, lo instó a buscar ayuda profesional en el campo de la psicología. La terapia con la doctora Linda Chen, especialista en trauma y duelo, facilitó que Marcus procesara no solo la pérdida, sino también la culpa que sentía por no haber podido protegerlos. Durante sus sesiones, confesó sentirse responsable por no haber presionado más durante la investigación inicial, por no haber advertido las señales de peligro que emanaban de Raymond Torres. El camino hacia la sanación fue extenso y tortuoso. Marcus debió aprender a sobrellevar la intensa furia que albergaba contra Torres, así como la culpa y la impotencia que lo consumían. La doctora Chen le ayudó a comprender que su incesante dedicación a desentrañar la verdad había sido un acto de amor, no de incompetencia. Paulatinamente, Marcus empezó a canalizar su experiencia de manera constructiva. Se convirtió en un ferviente defensor de los derechos de los familiares de personas desaparecidas, colaborando con organizaciones no gubernamentales para optimizar los protocolos de investigación en casos de desaparición. Su vivencia personal le confirió una perspectiva única sobre las deficiencias del sistema. Sarah también requirió apoyo psicológico para asimilar los años de angustia y el impacto que la obsesión de su esposo había tenido en su propio bienestar. La pareja participó en sesiones de terapia conyugal, trabajando para reconstruir su vínculo y hallar un nuevo equilibrio en sus vidas. En 2010, 2 años después del juicio, Marcus y Sarah fundaron la Fundación Morrison, destinada a brindar apoyo a familias de personas desaparecidas y a financiar tecnologías avanzadas para su búsqueda e identificación. La fundación se erigió como una de las principales organizaciones de su índole en Estados Unidos, auxiliando a cientos de familias en su empeño por obtener respuestas. 15 años después del macabro hallazgo en el desierto de Chihuahua, el caso Morrison se convirtió en un referente en la investigación de crímenes transfronterizos. El minucioso trabajo del inspector Eduardo Ruiz fue reconocido a nivel internacional. Y él mismo se transformó en un experto consultado en casos similares en todo el mundo. La historia de Alice y Ethan Morrison sirve como un sombrío recordatorio de los peligros del acoso y la violencia doméstica. Raymond Torres había manifestado claras señales de comportamiento obsesivo y agresivo, pero el sistema judicial de la época no había tomado en serio sus amenazas. En consecuencia directa de este caso, se implementaron reformas legislativas y protocolarias para la protección de las víctimas en varios estados de la Unión Americana. El desierto de Chihuahua, que en su momento ocultó terribles secretos, hoy alberga un pequeño monumento en el lugar donde fue encontrada Alice. Marcus Morrison, en colaboración con las autoridades mexicanas, logró obtener la autorización para instalar una discreta placa conmemorativa, recordando no solo a Alice y Ethan, sino a todas las víctimas de violencia cuyas desapariciones nunca fueron resueltas o cuyos crímenes quedaron impunes. Raymond Torres permanece recluido en la Penitenciaría Federal de Almoloya, donde previsiblemente transcurrirá el resto de su vida. A sus 80 años, rara vez recibe visitas y mantiene un contacto mínimo con el mundo exterior. El personal penitenciario informa que ha desarrollado demencia precoz y que con frecuencia habla consigo mismo, a veces refiriéndose a Alice como si aún estuviera viva. La Fundación Morrison continuó su expansión y crecimiento. Para el año 2020, la organización había contribuido a la resolución de más de 200 desapariciones utilizando tecnologías de ADN de vanguardia, análisis forense y técnicas avanzadas de búsqueda. Marcus, ahora con 75 años, mantiene un rol activo como presidente de la fundación, transformando su tragedia personal en un motor de cambio positivo. El caso también subrayó la crucial importancia de la cooperación internacional en la persecución de delitos. La colaboración entre las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas fue determinante para desentrañar el misterio y someter a Torres ante la justicia. Este precedente sentó las bases para futuros acuerdos de cooperación policial entre ambos países. Quizás el legado más trascendente del caso Morrison sea la conciencia que generó acerca de las señales de advertencia del comportamiento obsesivo y violento.
Actualmente, programas educativos en colegios y universidades incluyen información sobre acoso y violencia doméstica, instruyendo a las personas para que reconozcan y denuncien comportamientos peligrosos. Alice y Ethan Morrison nunca tuvieron la oportunidad de conocer a su hijo, pero su memoria perdura a través de las vidas que fueron salvadas gracias a una mayor conciencia sobre la violencia doméstica y los avances en la investigación de personas desaparecidas. El desierto pudo haber guardado sus secretos durante 13 años, pero la verdad, al ser finalmente revelada, se transformó en un baluarte de justicia y protección para otros inocentes. Si has llegado hasta aquí y deseas presenciar más relatos como este, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no omitir ninguna de nuestras historias. Deja tu me gusta para que podamos seguir compartiendo este tipo de narrativas. Hasta la próxima. Sí.